Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volver a encontrarnos frente a la palabra de Dios. Y ese es mi propósito siempre, que si Dios me da vida, poder dedicarle a Él no solamente a predicar, sino a compartirla, buscar gente que quiera escuchar la palabra de Dios, que quiera estudiar, ganar almas, porque el tiempo se nos acaba y la venida de Cristo está a la puerta. Ya hemos pasado algunos por algunas cosas que pensábamos que era lo último, pero seguimos adelante, recuperando poco a poco, pero ahí vamos. Es, es importantísima la obra que Dios ha hecho y cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Y queremos siempre servirle y agradarle y le debemos todo a Él. Yo por lo menos digo, de tres maneras le debo la vida al Señor: por creación, por redención y por la protección que me dio en estos tiempos. Ahí seguimos y vamos adelante. He estado leyendo el libro de Jeremías y puedo ver la lucha de Dios para bendecirnos, para agotando recursos para poder darnos las cosas buenas, para no llevarnos y meternos en los problemas. Pero cuando Dios actúa es porque ha agotado todos sus recursos, ya no le queda otra, ya no hay remedio. Esto es como cuando hay una farmacia y no la surten, pero le están sacando. Está Dios utilizando todos los recursos, los remedios que hay ahí hasta que quedó la estantería y dijeron, ya no hay remedio, aquí ya no hay escapatoria. Agoté todos los recursos, pero no se pudo hacer nada. Este libro siempre me ha gustado porque veo la lucha de Dios y Jeremías tratando de que el pueblo de Israel le crea a Dios, se aparte de la idolatría y venga y le sirva, porque Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y especialmente el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, léalo también, es prácticamente la conclusión del libro de Jeremías. Aquí se cumplen las cosas que Dios había profetizado si ellos no se volvían de sus malos caminos. Y a la final trajo a los caldeos, a Nabucodonosor, que rodearan a Jerusalén y lo destruyeran, lo quemaron. Y los que quedaran ahí iban a morir de hambre, otros de peste, otros a espada, y que lo mejor era que se entregaran al rey de los caldeos, a Nabucodonosor. Pero Dios luchó. Yo veo que más de 10 capítulos están en la lucha de Dios por restaurar la relación con Jerusalén y con Judá, que se vuelvan de sus malos caminos. Dios se arrepentía y les ayudaba y mandaba a Jeremías que hablara nuevamente, pero hizo todo lo posible. Y llegamos aquí a Lamentaciones, que leerlo es tremendo. Todo lo que se vivió era lo que Dios había profetizado y lo que Dios se había propuesto evitar esos problemas que se pueden evitar. Porque la desobediencia paga muy mal y cuesta mucho, es eso. La obediencia no cuesta nada y paga muy bien, pero por lo general la escogemos es la desobediencia. Así que dije, voy a ver si estudiamos un poco de acá, porque encuentro unos versículos. En medio de todo esto puedo ver también el corazón y ese amor de Dios, y Jeremías también amando a ese pueblo. Y hay algunos versículos que me gustan acá. Y dije, encuentro ese corazón de Dios todavía. Cómo nos ama, cómo ha luchado, cómo agota de recursos para bendecirnos a nosotros. Él quiere el bien de nosotros. Siempre he dicho que yo justificaré a Dios siempre, porque el propósito de Dios no era lo que nosotros estamos viviendo. Era el bien que disfrutáramos aquí toda una eternidad y no hubiera problema, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor, ni lágrima, ni muerte.
pero escogimos lo otro. Así que siempre lo justificaré a Él. Este no era el propósito. Y a pesar de que Él profetiza que va a mandar esto en el capítulo 1, yo voy a llamar del norte y todo esto, siempre es una lucha para evitar que estos lleguen, pero se agotaron los recursos. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este momento, siempre con gratitud en nuestro corazón, pero cómo no, nos dejó una salvación al alcance de nosotros y de cualquiera que le pueda creer. Una salvación que humanamente sigue siendo imposible si no es por medio de Jesucristo. Pero Dios la hizo posible y gracias, porque esto le da a uno tanta tranquilidad y las cosas buenas y feas que le pasan a uno en la vida no es para preocuparse ni lamentarse ni nada, sino estar tranquilo, porque estamos en buenas manos y el final nuestro es grande también, una eternidad nos espera. Tenemos toda la esperanza puesta en la venida del Señor Jesucristo, en el sacrificio, en la palabra, en todo lo que Él ha dicho y ha hecho. Y eso es lo más importante. Y Padre, pidiéndole que en esta tarde usted sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. En el versículo 22 podemos leer: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Está hablando Jeremías, aquel que sufrió mucho, y cuando iba por la mitad de este libro, ya habían pasado unos 23 años predicando la palabra y todavía ni uno le había creído a él. Impresionante, pero sin embargo aquí dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque la misericordia de Dios es dándonos lo que necesitamos, pero no lo que merecemos. En estos casos es dando vida, que es lo que necesitamos, pero lo que merecemos es otra cosa. Las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Es muy fiel a su palabra, a todo lo que ha dicho, y podemos confiar tranquilamente, porque nosotros somos gente que confiamos en muchas cosas más que en la palabra. Y hoy día no es garantía nada, solamente la palabra de Dios. En el versículo 31 dice la palabra, está hablando Jeremías: porque el Señor no desecha para siempre. Y es un hombre que tiene autoridad para decir estas cosas, y son versículos tan bonitos como si no hubiera pasado nada. No desecha para siempre. Y estos son versículos que nos dan esperanza, que es cuestión de esperarle un poco y Él nos atiende. Las cosas que se nos presentan, a veces pensamos que nunca nos escucha, que las oraciones no pasan del techo. Pero dice Jeremías, Él no desecha para siempre, esperen lo que en cualquier momento llega, y tenemos que estar confiando y esperando siempre en el Señor. En el versículo 32 dice: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y esto lo habla Jeremías después de hablar cosas terribles y horribles, y todo lo que pasó con Jerusalén, con Judá, deportados y todas estas cosas. Pero dice, así como aflige, también se compadece, porque Él no quiere vernos tristes. Esa no es la voluntad de Dios. Vernos afligidos, vernos sufriendo. No. Y si nos aflige, es porque ya no hay remedio. De alguna forma tiene que llamarnos la atención. Hablábamos con una señora que ahora estoy yendo mucho al hospital, la rehabilitación, la terapia, todo esto.
y sí hablaba con una señora que el hijo tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, tuvo muchos problemas y todo, pero a partir de ahí el hombre cambió. Hoy es un hombre entregado y dedicado a la palabra de Dios y al servicio de Dios. Cambiaron las cosas y muchas veces Dios puede utilizar estas cosas para llamarnos la atención. Nos aflige, pero también se compadece porque también lo levantó y lo restauró igual que a mí. Este es un Dios extraordinario, pero aquí ya se han agotado todos los recursos y estas palabras salen también de un corazón agradecido y que ama a Dios a pesar de todas las cosas que sucedieron, porque Jeremías fue el hombre que escuchó mucho de Dios, habló bastante y sabía que el propósito de Dios no era este de que ellos tengan que matar a sus hijos y comérselos, morirse de hambre por las calles y el sufrimiento, unos muriendo de peste, otros muriendo por espada, otros de hambre, y los de hambre fue lo peor porque murieron poco a poco. Dice, habla aquí que la lengua de los niños se le pegó al paladar y no tenían que comer y estaban en mejor situación los animales y todas las cosas que habían por ahí que la misma gente, pero Dios luchó para que esto no se diera, pero a la final tuvo que quedarse. Se aflige, pero también se compadece. Y el versículo 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Es decir, esa no es la voluntad de Dios. Si yo sufro, Él también sufre, pero a veces es necesario, porque nos ha llamado la atención de diferentes maneras, pero nosotros no atendemos tampoco. Entonces Él tiene que valerse de alguna cosa para llamarnos la atención, porque no nos aflige voluntariamente, pero tiene que utilizar esto, entristecernos, afligirnos, para que pensemos un poco y nos detengamos y pensemos y le preguntemos, ¿por qué son estas cosas? No nos aflige voluntariamente, no es la voluntad de Dios, y yo digo, nosotros lo obligamos a que nos aflija y nos entristezca. Porque de alguna forma Él tiene que llamarnos la atención porque está buscando siempre es lo mejor para nosotros. Pero nosotros no, cuando estamos bien, nos olvidamos de Él y todo, y tiene que mandar algo, quitar un trabajo, alguna cosa para levantar la mirada nuevamente. Y nos hemos acostumbrado a eso. Qué bueno fuera que en todo tiempo seamos los mismos, cuando estamos bien, cuando estamos enfermos, cuando estamos doloridos, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos. En todo tiempo ser los mismos, agradecidos al Señor y reconocer que las cosas que me pasan no son las peores, porque Él tiene gran misericordia a nosotros. Así que esto es muy importante lo que Él dice, porque no nos aflige ni nos entristece, ni nos tanto sufrimiento y tanta cosa que hay, pero esa no es la voluntad de Dios. Nosotros lo obligamos a eso. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros, pero cuando agota todos los recursos ya no se sabe qué hacer. En el capítulo 1, desde el capítulo 1 veo yo la búsqueda de Dios acá. En el versículo 4, Jeremías capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, pero desde aquí Dios empieza a hablarle a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios lo llama desde el vientre de su madre. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
Y eso lo hizo Jeremías. Claro que Dios tiene que colocar la palabra de Él en nuestra boca para que la podamos compartir. Pero te enviaré e irás y dirás todo lo que te mande. Y no escatimó palabra, todo el mensaje de Dios fue predicado. Pero a pesar de todo, no pasó nada. En el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Porque el Señor no nos va a mandar a hacer lo que no podemos, y si no tenemos palabra, Él toca nuestra boca y coloca las palabras que vamos a predicar. Pero no nos va a mandar a hacer algo que nosotros no podemos. Puede mandarnos a hacer algo que no queremos, pero que no podemos. Él no va a mandar a hacer eso. Sin embargo, dijo, bueno, Jeremías, tú dices que tú eres niño y que no puedes hablar, pues ahí la palabra está en tu boca. Esa es la que vas a predicar allá. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Es una fortaleza lo que te he hecho. Yo voy a estar contigo, que es la promesa más hermosa que Dios puede hacerle a un ser humano. Yo voy a estar contigo. Y Él está siempre con nosotros. El capítulo 28 o el libro de Mateo termina con esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una cosa es que nosotros seamos conscientes de la presencia de Dios y otra es que nos olvidemos de eso. Pero sabemos, según el capítulo 139 del Salmo 139, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, no hay cómo escapar de su control y su vista. Él nos tiene ahí, así que lo ha puesto y dice, le va a decir, yo voy a estar contigo, Jeremías. Tú vas a hacer lo que yo puedo, pero te voy a dar el privilegio de que tú compartes y prediques esta palabra. Esas son cosas maravillosas que hace Dios con nosotros. En el versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú? Y dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Del norte. Ya Dios había puesto en el corazón del rey Nabucodonosor venir e invadir. Pero mientras él llegaba, él empezó a suplicar aquí a ver si se apartan de sus malos caminos. El 15 dice, porque he aquí, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada y a las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor. Y contra estas ciudades de Judá yo voy a ponerlos ahí en las puertas. Pero hasta que eso se dio fue un ruego tremendo de Jeremías, suplicando allá. Ellos lo encarcelaban, no hicieron caso a la palabra hasta que vino y se cumplió lo que Dios había dicho. El 16 dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Así que dejaron al Señor, se dedicaron a la idolatría, lo dejaron a Él y dice el Señor, ahora tú vas y háblales todo lo que yo te mande.
Es impresionante toda la lucha que Dios tuvo con ellos y dice, de Judá sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Va a ser un hombre contra un pueblo y no le van a prestar atención, pero Dios seguirá luchando y buscando la manera de librarlos de lo que viene, porque eso es lo que quiere Dios, siempre es sacarnos de los apuros, no entristecernos ni nada de estas cosas. Voluntariamente no nos aflige, porque uno habla muchas veces, no sé por qué el Señor, Él tiene una razón por qué está haciendo estas cosas. De alguna manera nos llama la atención porque quiere bendecirnos. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 5 dice, así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad que hicieron y se hicieron vanos. Pero dice el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Cuál fue el pecado mío para que ustedes se alejen y me dejen y ustedes empiecen a confiar en otros dioses que no son dioses? Por eso decía aquí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Pero, ¿qué mal les he hecho yo? En otras palabras, dice el Señor, es increíble cómo Dios buscó a este pueblo. Trató de evitar lo que está escrito en Lamentaciones, pero se dieron. Pero Jeremías dice, Él no aflige ni entristece voluntariamente. Él podría decir, más o menos he oído que le sirvió 40 años y en esos 40 años esta gente no lo escuchó. Echaban para atrás el mensaje, más bien a la cárcel, en cisternas lo echaron y trataron de quitarle la vida. Pero así, a pesar de todo esto, Dios seguía llamándolo. Aquí, por ejemplo, dice en el 2:17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Pero como lo dejaron, entonces dice, tantos problemas que se le vinieron, deportaciones y todo y muerte. ¿Por qué? Por haber dejado al Señor, y haber dejado al Señor es el peor negocio. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar tu temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí les dice, cuán malo y amargo fue haber dejado al Señor y haber seguido los ídolos. Este es el peor negocio que podemos hacer. Dejar al Señor y empezar nosotros a abrir nuestro propio camino. Irnos tras la imaginación de nuestro malvado corazón, como dice en otras partes, pero Él sí pregunta, ¿qué maldad vieron en mí? Vea cuán malo y amargo es haberme dejado. Él mismo les dice, vuelvan a mí, y sigue insistiendo y sigue llamando a Jeremías. Así que cuando llegamos a Lamentaciones es porque ya no había más que hacer. Y aquí en el capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor, Jehová el Señor. Ese pecado tuyo, nada con nada lo puedes quitar, así que pueden seguir sirviéndole a los dioses ajenos, de madera, de heno, de hojar, bueno, de todo lo que los materiales que hacen un ídolo. Pero ninguno de ellos podrá quitarte el pecado que tienes en ti, porque dice la palabra de Dios, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Lo único que nos puede limpiar de todo pecado y cambiar el corazón del hombre, ese sacrificio, la sangre de Jesucristo. Tremendo. Entonces pensemos nosotros, porque esto ya quedó fue para nosotros, esto ya no es que para... Esto ya no tiene, esto quedó como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, como ejemplo para nosotros. Que escuchemos a Dios, que la obediencia paga bien y no cuesta mucho, pero la desobediencia es terrible. Cuando usted lea el libro de Jeremías va a entender cómo terminó esto. Aún el rey que lo coge, les degollan delante de él 10 hijos y luego le sacan los ojos, lo llevan encadenado a Babilonia y se llevaron el pueblo y todo esto. Terrible, y la muerte y todo lo que hubo. Y era escuchar, entréguense, váyase con ellos, que les voy a dar la vida por botín, pero no hicieron caso todos. Y Dios quiso evitar esos problemas. Sin embargo, se dieron, pero quedaron para nosotros como ejemplo para llamarnos la atención, que cuando Dios hable, prestémosle atención. Él no hace las cosas para entristecernos o afligirnos o complicarnos la vida. Él todo lo hace es para bendecirnos, pero el principal obstáculo somos nosotros. Esa incredulidad, esa falta de fe que tenemos muchas veces. Pero si nosotros nos alineamos con Dios y sabemos que lo único confiable que tenemos en estos días y en este tiempo es la palabra, a la ciega obedezcamos, porque a la corta o a la larga tendremos la respuesta y Dios tendrá la razón y los beneficios vienen. Seguiremos hablando algunas cositas de acá porque son interesantes. Yo quiero sacarle provecho a esto y ver cómo terminó este pueblo por no hacerle caso al Señor. Y son cosas sencillas. Hagan esto, dejen los ídolos, vénganse a mí. Entréguense al rey de Nabucodonosor, a los caldeos, y salven sus vidas. Pero no, es cuestión de parar bien las orejas y saber qué es lo que Dios habla y hacer exactamente lo que Él dice. No esperemos que agote todos los recursos con nosotros y tenga que usar de cosas que tal vez no sean tan buenas. Voluntariamente, yo siempre digo voluntariamente, con el Señor voluntariamente. Yo no quiero ser disciplinado ni probado. Voluntariamente ir haciendo las cosas que Dios dice y siempre voy teniendo la victoria y esto para mí es la bendición más grande. He probado que hacer lo que Dios dice, eso nos trae mucha bendición. Uno de los problemas es que a veces queremos que Dios nos solucione los problemas que tenemos, pero así, de una. Cuando hemos andado muchas veces años en desobediencia y por lo menos los mismos años, esperemos hasta que Él diga, ya te voy a atender. Esto es muy importante y saquemos provecho, porque Dios no quiere que estas cosas se repitan en nuestras vidas. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar
que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles.